John Davison Rockefeller nació el 8 de julio de 1839 en Nueva York, en una familia de clase media, descendiente de padres inmigrantes, alemanes y escoceses. Pero eso no fue un impedimento para él, de lo contrario fue un motivo para hacerse cargo de sí mismo y prepararse mentalmente, para lograr escalar la cumbre del éxito. Y vaya que terminó amasando una gran fortuna. John Rockefeller se hizo a sí mismo un gran empresario y filántropo estadounidense que dio el inicio a una dinastía de empresarios y filántropos. Formó parte del grupo de empresarios muy conocido como de la Edad Dorada de la industria en los Estados Unidos, cuyo éxito le llevó a ser el hombre más rico de su época. John Rockefeller fue el fundador y presidente de la Standard Oil, una gigantesca compañía que llegó a controlar la extracción, refinado, transporte y distribución de más del 90% del petróleo de Estados Unidos y sostuvo monopolios enteros, en forma de inversiones, en múltiples países extranjeros. Durante un periodo de más de 40 años, consolidó a la Standard Oil como la compañía petrolera más grande del mundo, revolucionando la industria en todos sus niveles y demostrando una extraordinaria e implacable capacidad competitiva. Sus logros empresariales son tan destacables como controvertidos, pues mediante astucia, ingenio y mucha dedicación, ascendió en el mundo empresarial, levantó un extenso imperio que se extendió hasta un punto que ninguna otra empresa en la historia ha logrado alcanzar hasta hoy en día. John Rockefeller, hasta ahora es el único caso de un empresario que llegó a construir un monopolio puro en cuya disolución finalmente tuvo que intervenir el propio gobierno de los Estados Unidos, y que de hecho marcó en profundidad el desarrollo de la industria petrolera a nivel mundial. John Rockefeller está considerado como el hombre más acaudalado de la historia mundial y es el fundador de la mítica familia de millonarios que aún persiste hoy en día, con su mismo apellido y poder económico. Sus negocios no solo abarcaron los Estados Unidos, sino que se extendieron a otros lugares, como Europa y Latinoamérica. De hecho, su familia continuó controlando la industria petrolífera en esta última región durante más de 6 décadas tras el fallecimiento del magnate. Rockefeller, desde muy joven mostró su gran interés por los negocios. De hecho, recolectaba piedras para pintarlas y luego venderlas a sus compañeros, cuyos pagos depositaba en un frasco azul, que él mismo denominó más tarde como su primera caja fuerte, que guardaba celosamente en su habitación, logrando, a la larga, amasar la pequeña fortuna de $50, que para la época representaba una gran suma de dinero considerable. Rockefeller recordaba posteriormente que fue entonces cuando pudo aprender una de las lecciones más valiosas de su vida, cuando un día un amigo de su padre fue a su casa a pedirle un préstamo para saldar un par de deudas que estaban a punto de vencer. Su padre no tenía el dinero, pero él sí, y acordó prestárselo con un interés del 7%. Rockefeller se sorprendería posteriormente cuando, al cabo de un año, recibió una suma monetaria muy superior a la que había dado originalmente. De allí en adelante, todas sus ganancias serían religiosamente contabilizadas en una libreta llamada el Registro A, y comenzó a fundamentar la mentalidad que lo llevaría a triunfar años más tarde. El inicio de su carrera en los negocios de Rockefeller. Su innato gusto por los negocios lo estimuló aún más la Escuela Comercial de Cleveland, de donde salió a los 16 años. Ese mismo año obtuvo su primer empleo en una empresa de corredores y comerciantes en granos, donde trabajó con general beneplácito sin fijarse en horarios, perdido en ese mar de cifras que tanto lo apasionaba. Por la noche, en la cama, repasaba mentalmente las operaciones financieras del día, tratando de descubrir en qué podría haber obtenido mejores ganancias. Ya a sus 16 años, John Davison Rockefeller era contador en Cleveland y mostraba gran competencia en esta rama, trabajando para la firma Hewitt & Tuttle y otras empresas, llegando al punto de que, al tercer año en el susodicho sector, ya ganaba $600 anuales, una suma considerablemente alta, teniendo en cuenta que era el año 1857, pero cuando le negaron un aumento de $200, decidió instalar un negocio por cuenta propia. Tenía ahorrados $800, pero aún le faltaban otros 1,000 para crear su primera firma de corretaje. Su padre se los adelantó con un interés anual del 10% hasta que alcanzara la mayoría de edad. Así fundó, con su socio M.B. Clark, la firma Clark y Rockefeller, que obtuvo, en el primer año, beneficios por $4,000 y en el segundo cuadruplicó la suma, pero a pesar de la gran cantidad de dinero que ganaba, no se sentía complacido, pues deseaba llegar mucho más lejos y estaba decidido a lograrlo. La Guerra Civil y el origen del negocio petrolero. El estallido de la Guerra Civil en 1861 fue la llave de su fortuna de John Rockefeller. Al igual que muchos norteños acaudalados que evitaron el combate, Rockefeller contrató a soldados sustitutos para que ocuparan su lugar en el ejército y dio dinero a la causa de la Unión.
Mientras su hermano Frank luchaba en la guerra civil, John se ocupó de sus propios negocios. Siendo un convencido abolicionista que había votado por el presidente Abraham Lincoln, apoyó al entonces nuevo Partido Republicano. 19 Como dijo, Dios me dio dinero, y no se disculpó por ello, asumiendo la frase del predicador metodista John Wesley: gana todo lo que puedas, guarda todo lo que puedas y da todo lo que puedas. En 1862, Rockefeller tenía 23 años e invirtió $4,000 como socio comanditario en la nueva firma Clark Andrews. En su primer año de negocios, Clark y Rockefeller obtuvieron unas ganancias de $4,400, con casi $500,000 en negocios, que se convirtieron en $17,000 al año siguiente. Sus beneficios se dispararon con el auge de la guerra civil, debido a las grandes cantidades de alimentos y de suministros requeridos por el ejército de la Unión. 2 años antes del final guerra civil, que finalizaría en 1865, y con la perspectiva de que las ganancias del periodo de guerra se iban a terminar, Clark y Rockefeller centraron su atención en el refinado del petróleo crudo. En aquella época, se decía que John Davison Rockefeller solo tenía que mostrarles a sus competidores su cartera de inversiones y propiedades, para que estos decidieran venderle o negociar con él. De lo contrario, podían estar seguros de que Rockefeller se encargaría de quebrarlos y llevarlos a la bancarrota. Después de todo, dejaba muy en clara su visión del negocio con la frase: la competencia es un pecado, por eso procedemos a eliminarla. Ya desde entonces Rockefeller mostraba su mentalidad de hombre de negocios depredador, buscando la expansión de sus empresas, el aumento de sus inversiones y la eliminación progresiva de la competencia a toda costa. El astuto e inteligente empresario haría en el futuro muchas maniobras que reflejarían su visión y en más de una ocasión demostraría su efectividad a la hora de sobreponerse a los demás. La conquista de Cleveland y la expansión nacional del imperio de este magnate. El siguiente paso de Rockefeller fue negociar en secreto con el ferrocarril tarifas preferenciales, y ese descuento fue un arma esencial para fundar el 10 de enero de 1870 una nueva sociedad, con $1 millón de capital, la Standard Oil, que absorbió a la empresa Rockefeller. Los ferrocarriles competían ferozmente por el tráfico del petróleo y, en un intento de crear un cártel para controlar las tarifas de flete, formaron la South Improvement Company, ofreciendo ofertas especiales a clientes a granel como la Standard Oil. El cártel ofreció a la compañía un trato preferencial como expedidor de gran volumen, que incluía importantes descuentos y rebajas de hasta el 50% para sus productos, de los que no disfrutaban los productos de la competencia. Parte de este acuerdo fue el anuncio de un fuerte aumento del precio general de los fletes. Esto desencadenó una tormenta de protestas de propietarios independientes de pozos petrolíferos. Ahora John Davison Rockefeller controlaba una vasta red de refinerías. Además, como él mismo había determinado que el negocio del petróleo podía generar ganancias desde más de un enfoque, llevó a la empresa a desarrollar sistemas propios de extracción y transporte del crudo como los oleoductos, controlando así todos los aspectos de la producción petrolera. El vasto imperio de John Rockefeller incluía 20,000 pozos, 6,400 kilómetros de oleoductos, 5,000 cisternas para el transporte ferroviario y más de 100,000 empleados. Su participación en el refinado mundial del petróleo superaba el 90%, pero lentamente cayó a aproximadamente el 80% durante el resto del siglo. A pesar de la formación del fideicomiso y de su inmunidad ante cualquier competencia, en la década de 1880 la Standard Oil había alcanzado su pico de poder sobre el mercado mundial del petróleo. Rockefeller finalmente abandonó su sueño de controlar todas las refinerías de petróleo del mundo. Su patrimonio John Rockefeller neto combinado de las empresas se multiplicó por 5 y la riqueza personal de Rockefeller aumentó a $900 millones. En vista del renombre que poseen estas compañías hoy en día, no es difícil imaginar cuán poderoso fue el monopolio que ejerció Rockefeller. En lo que respecta a su vida privada, de Rockefeller se puede decir que gozó de la ventaja del anonimato. De aquella época. Su nombre era reconocido, y nunca se vio envuelto en ningún tipo de escándalo personal. Desde joven, John Davison Rockefeller mostró un carácter reservado. Siempre se esforzaba al máximo en lo que hacía y su inteligencia para los negocios era innegable, pero manteniéndose en un discreto segundo plano. John Davison Rockefeller es considerado el hombre estadounidense más rico de la historia, evaluándose su fortuna en $1,400 millones o el 1,53% del PIB estadounidense de la época, lo que ajustado a la inflación equivaldría en 2007 a $663,400 millones estadounidenses. Filosofía de John Rockefeller. Las personas con mejor preparación y determinación debían trabajar para él.
Esta filosofía se complementaba con su ideal de dominación y crecimiento ilimitado de sus negocios, creando así una idea general, que raya directamente en el darwinismo social, bajo la clásica creencia de que solo los mejores triunfan. Su frase, célebre en la cultura capitalista estadounidense, fue pronunciada como metáfora del darwinismo social. El crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto. La bella rosa estadounidense solo puede lograr el máximo de su esplendor y perfume que nos encantan, si sacrificamos a los capullos que crecen en su alrededor. Esto no es una tendencia maligna en los negocios. Es más bien solo la elaboración de una ley de la naturaleza y de una ley de Dios. Esta frase representa, en más de un sentido, la visión capitalista del mismo Rockefeller, y para efectos del darwinismo social, es la más representativa de todas las frases o reflexiones que se hayan hecho sobre esta línea de pensamiento. Fortuna personal. Debido a su vasta fortuna, Rockefeller logró convertirse en la mismísima imagen del multimillonario estadounidense. Poseyó múltiples propiedades inmobiliarias. Su residencia principal en Nueva York era la más lujosa y extensa de todas, teniendo 9 plantas. Además entabló inversiones en variedad de otras entidades, financieras y productivas. Obras filantrópicas de John Rockefeller. Las donaciones caritativas de Rockefeller comenzaron con su primer trabajo como empleado a los 16 años, cuando dio el 6% de sus ganancias para los pobres. En 1884 proporcionó importantes fondos para el Seminario Femenino Baptista de Atlanta para mujeres afroamericanas. La Fundación Rockefeller, organización fundada en 1903, se estableció para promover la educación en todos los niveles en todo el país. Rockefeller creó la Fundación Rockefeller en 1913 para continuar y ampliar el alcance del trabajo de la Comisión Sanitaria. John Rockefeller donó casi $250 millones a la fundación, que se centró en la salud pública, la capacitación médica y las artes. También financió la Escuela Johns Hopkins de Higiene y Salud Pública, la primera de su tipo. Recuerda esto, no existe ninguna otra cualidad tan esencial para el éxito como la cualidad de la perseverancia. Supera casi todo, incluso a la naturaleza.